cambio la esclerótica, que también tiene colágeno tipo 4, pero son dispuestas en forma arbitraria, que es la estroma. Estroma es celular, Bowman en el celular. La siguiente es la membrana de De Smet, que se forma a partir del endotelio. Acelular, la membrana de De Smet. Se recupera la célula, la membrana de De Smet. Es segregación del epitelio y del endotelio. Y esta parte, la membrana de De Smet, tiene colágeno tipo 3 y 4. La anterior es solo tipo 4. Y esto hace que sea resistente a la colagenasa de las bacterias. Las bacterias, cuando tienen lesiones en la córnea, destruyen el tejido corneal por la colagenasa, destruyen el colágeno. Pero en este caso no destruyen el colágeno cuando está junto el 3 y el 4 acá. Por eso es que no llegan a perforar la mayor parte de las veces. Vamos a ver eso, la córnea para perforar el globo ocular tan fácil. Y el endotelio, que son estas células, esta capa celular única de células hexagonales, que hay 2.000 a 3.000 células por cada milímetro cuadrado de endotelio, es la que se encarga principalmente de la nutrición de la córnea. También el epitelio, pero la principal es el endotelio. Células hexagonales, esta es la capa, la más interna. Entonces, un corte esquemático de la córnea: epitelio, membrana de Bowman, estroma, De Smet y endotelio. ¿Cómo se nutre entonces la córnea? Esta es la córnea de la película lagrimal por fuera. Esta es la película lagrimal. Del humor acuoso por dentro. Y de los vasos del limbo esclerocorneal periférico en la parte periférica de la córnea. ¿Qué es lo que hace que dé la transparencia corneal? Estos son los factores que hacen que la córnea sea transparente. Células epiteliales y endoteliales compartiendo y nutriendo la córnea, hidratándola para que mantenga su característica. Disposición paralela de la fibra de colágeno que acabamos de decir. Evaporación de las lágrimas y sustitución por nuevas estructuras de nutrición también. Y la presión intraocular. Para que la córnea sea normal, la presión intraocular tiene que estar entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Presión normal, jóvenes, normal. La biomicroscopía o lámpara de hendidura, que es lo que básicamente usamos para el examen de la córnea. Bueno, primero para todos los médicos una linterna, ¿no? Para mirar la córnea. Si pueden tener acceso a una lámpara para mirarla mejor, les va a ayudar a mirar mejor. Se ve la transparencia con la lámpara de hendidura, si hay o no hay pérdida de sustancia, si hay depósitos en la cara anterior y en la cara posterior o en el estroma mismo, o si hay alteraciones del espesor en la córnea. Eso usted puede mirar con la lámpara de hendidura o biomicroscopio. Otros instrumentos que usamos para examinar la córnea son el topógrafo corneal computarizado. Todo esto ya lo han visto en la práctica, los que han ido, ¿no? Entonces, el topógrafo corneal analiza la superficie anterior y posterior y la potencia refractiva de cada punto de la córnea. El topógrafo corneal analiza entre 5 y 25.000 puntos de la córnea. El paquímetro es un ultrasonido para medir el espesor corneal. El microscopio especular, que también han visto, todo esto lo han visto, el microscopio especular sirve para contar las células endoteliales, ¿no? Entonces, estos instrumentos son los que se usan para aparte de otros, la tomografía también se usa para algunas cosas, tomografía de coherencia óptica, para estudiar la córnea en algunas circunstancias. Esta es la topografía de la córnea. Esto es un método Pathfinder, un modo de uso en algunos topógrafos para ver si hay o no hay queratocoma, si hay o no hay posibilidad quirúrgica para cirugía refractiva. Con la topografía podemos definir eso. Eso es solamente una estrategia de una marca. Pero aquí, digamos, vemos
En la topografía se analiza la córnea como cuando uno saca una foto desde un satélite a la Tierra. Entonces vemos la parte más abombadas, se la ve color rojo, de acuerdo a esta escala convencional de colores. La parte más prominente son las rojas y la parte más deprimida son las partes azules, y la intermedia o los valles son las partes verdes. Pero cada una de estos tiene un punto que en algunas tomas de la misma topografía se puede ver, donde podemos saber cuánto de potencia reflectiva tiene cada punto de la córnea. Aquí vemos con la escala de colores convencional cuántas dioptrías mide de acuerdo al color en cada punto de la córnea. Aquí en este caso, esta topografía es un astigmatismo asimétrico. Esta es la parte prominente, un astigmatismo asimétrico corneal. Y esta, en cambio, con esta característica de gota de agua y prominente la parte inferior, es un queratocona. Queratocona es una patología relativamente frecuente de la córnea. Y esto se presenta con gran frecuencia por las alergias oculares, el frote de los ojos por el paciente, porque esta es una deformación de la córnea. El frote de los ojos, las alergias frecuentes, dormir de cara abajo sobre el ojo, etc., producen queratocona y alteraciones que después llevan muchas veces a los trasplantes de córnea. Entre las anomalías congénitas tenemos la microcórnea, menor de 10 milímetros de diámetro en el sentido horizontal de la córnea. Vean que es chiquita en relación a la esclera. Eso, fíjense la relación de la hendidura palpebral y cuánto se ve de esclerótica y cuánto se ve de la córnea, cómo se la ve. En cambio aquí es también la misma microcórnea, pero con un lente de contacto puesto para que ustedes saquen más o menos el diámetro de la córnea, hasta menos de 10 milímetros. Y esto es una megalocornea. La megalocornea es más de 13 milímetros de diámetro, y vean dónde está la esclerótica. Esta esclerótica que aquí se ve en abundancia, aquí con la córnea enorme que es la megalocornea, ya no se ve la parte blanca de la esclera, ¿no es cierto? Es puro córnea, más de 13 milímetros. Y puede ser la megalocornea, puede ser aislada, una patología aislada, o puede estar acompañada de glaucoma congénito. Cuando se encuentra en el glaucoma congénito, hay unas lesiones de la membrana de Descemet que se pueden ver con la lámpara de hendidura o el biomicroscopio, y se van a encontrar roturas de la membrana de Descemet. Y eso ya no se llama megalocornea, se llama buftalmos, cuando hay rotura de la membrana de Descemet. Megalocornea. Aquí tiene una pseudofoliación en el borde pupilar, vean, como un festoneado. Eso indica que hay una lesión en la zónula de cinta. Cuando ven niños, ustedes en el examen de su práctica médica con el toque, y ven niños muy ojosos, los padres están muy contentos. A veces mi hijo tiene el ojo un poco grande, hay que descartar el glaucoma congénito. Depende, ¿no? Depende de cómo será el papá y la mamá. Y si tienen las córneas normales y el pelón hace unas córneas muy grandes, hay que descartar el glaucoma congénito primero. Y si se descarta eso, ya pueden festejarse. Pero es una de las maneras de sospechar el glaucoma congénito por el tamaño de la córnea pequeña. Córnea plana. Fíjense, esta córnea es bien plana. El radio de curvatura es mayor que lo normal. Y estas córneas planas se asocian a alteraciones, a otro tipo de alteraciones intraoculares, como ausencia del cristalino, alteraciones en el ángulo, etc. Y son hipermétricas generalmente de la córnea. El embriotopson es un anillo opaco que está en la periferia de la córnea en la cara posterior. Y normalmente se asocia a alteraciones mesodérmicas genéticamente en la embriogénesis, asociado a hipertensión ocular. ¿Por qué? Porque vean ustedes, esto es un embriotopson, pero aquí se ve desde afuera, se ve una luz difusa, pero aquí está dando la vuelta a la alteración en toda la cara posterior de la córnea, y ahí está la membrana, el ángulo de la cámara anterior, ¿no es cierto?, por donde se drena el humor acuoso.
Si tenemos esto que está tapando el ángulo, ¿no? La malla trabecular está tapada y no sale la cantidad suficiente de humor acuoso y produce subida de la presión intraocular y glaucoma por causa de esto. Las queratitis, entre los procesos inflamatorios de la córnea, los más importantes son las queratitis. Que las queratitis pueden ser superficiales o profundas, dos tipos de queratitis. Las queratitis superficiales comprometen principalmente el epitelio, la membrana de Bowman y la porción anterior del estroma. No llegan a destruir la membrana de Descemet. La causa es exógena, es del ambiente. Generalmente se lastimaron con la uña o con una plantita o con una basurita y se estuvo. Ahora vamos a ver todo eso. Esta queratitis superficiales tienen tres periodos: el de infiltración tras el trauma de la córnea, que se produce por un trauma del exterior, hemos dicho. Entonces hay una proliferación de los que tienen infiltración en la zona lesionada del leucocitos. En la segunda fase, que es la ulcerativa, están funcionando la colagenasa de las bacterias que destruyen el colágeno tipo 4, ¿no? Y después viene el tercer periodo, que es la cicatrización, porque los queratocitos forman otra membrana de colágeno y producen la cicatrización y los leucomas corneales. El leucoma es blanco, leuco de blanco, que son cicatrices en la córnea de color blanco. Los abscesos corneales son infiltraciones linfocitarias amplias y difusas en la superficie y la profundidad, con necrosis en la parte anterior de la córnea, en la parte más externa, con necrosis del tejido corneal, que no llega a la membrana de Descemet, no pasan la membrana de Descemet. Y por eso la córnea tiene normalmente más de 500 micras. Y si es que tenemos una queratitis superficial con un absceso corneal que destruye el estroma, el epitelio, la membrana de Bowman, solo queda la membrana de Descemet y el endotelio, y eso no pasa de ser 100 micras. Entonces 400 micras menos. Con la presión intraocular, por la presión del ojo, empuja eso hacia afuera y se forma como una hernia en esa zona de la úlcera, que se llama descematocelio, úlcera de la membrana de Descemet, mejor dicho, herniación de la membrana de Descemet por la úlcera. Esta puede perforarse y se pierde el ojo, o se hace una infección intraocular y hay que hacer una serie de tratamientos de urgencia. Los abscesos corneales pueden dar esto, que es pus en la cámara anterior, hipopión se llama. Es pus en la cámara anterior del ojo a causa de la úlcera bacteriana, pero no es por la bacteria. Esta pus es pus aséptica, no es pus bacteriana. Por la endotoxina bacteriana se produce un proceso inflamatorio en toda la vascularización del interior del segmento anterior del iris, de la uvea, y eso produce alteración vascular y salida de proteínas. Por lo tanto se forma esta por leucocitos y fibrina. Eso es lo que hay en esa pus. Es pus no bacteriana, pus que está dentro del ojo, no es infecciosa, sino es por causa de las toxinas, y está formada ese pus por leucocitos y fibrina en la cabeza, no por bacterias, no se olviden. Es aséptica entonces, ¿no es cierto? Más frecuente, más fácil de presentarse en la gente que tiene depresión inmunológica de alguna manera, por reacción inflamatoria a la bacteria ahí y asociada a infecciones supurativas de las intestinas. Hipopión o una úlcera. Las queratitis dendríticas son características de los virus, del virus del herpes simple. Produce erosiones epiteliales que tienen forma vesícula, como todos los herpes, vesículas en forma de rama de árbol en la superficie ocular. Y con fluoresceína, usted da un papelito de fluoresceína, tiñe la conjuntiva y se marca, la marca que se la debe mostrar ahora, nunca se van a olvidar. Cuando vean una queratitis la van a diagnosticar sin ningún problema. Y produce hipoestesia corneal, porque los virus del herpes van siempre por el trayecto de la inhalación. Su evolución es entre 5 y 7 días y
casa, pero recidiva, es recidivante. En cada ataque o en cada vez que tengan ustedes depresiones inmunológicas por alguna razón, se echan una buena barra, al día siguiente van a estar con la queratitis si tienen queratitis viral, porque se exacerba, que están estresados por el trabajo o lo que sea, van a volver a hacer queratitis, porque el estrés deprime la defensa y produce reactivación de la virosis en la córnea. Entonces es recurrente, y como es recurrente, primero ahora en este caso estamos hablando de queratitis superficial, de la queratitis dendrítica, pero a la medida en que va repitiendo se convierte en queratitis profunda y muchas veces da lugar, es el motivo de trasplantes corneales, porque se altera la visión a causa de las lesiones corneales. Esta es la queratitis dendrítica inicialmente. La queratitis dendrítica, entonces, si repite y repite por factores de depresión, va a dar queratitis profunda. Estas muchas veces se vascularizan, se vascularizan y remiten y van formando la cicatriz que ahora vamos a ver. El tratamiento es clínico, es solamente aciclovir, antivirósico, y algunas veces hay que asociar algún antibiótico para evitar la contaminación bacteriana. Es quirúrgico cuando ya altera la visión. Esto es ya teñida, la queratitis dendrítica, con fluoresceína. Se tiñe, se mira con un filtro azul, una linterna de con un papel azul de esto celofán, o sea, no necesitan de la linterna especial. Con eso es suficiente para diferenciar, para diagnosticar esto. Sospechan, pueden hacer. Además lo van a mirar y van a verle la forma. Las queratitis fototraumáticas o actínicas se llaman, son producidas por lesiones de las células epiteliales por causa de ultravioleta, de rayos ultravioleta, en la gente que está en exposición a lo que están soldando, y uno está de curioso, mirando sin protección, produce daño, quemadura de las células superficiales, la nieve, el sol, en los esquiadores, en la gente que no se pone gafas y está permanentemente expuesta al sol puede tener eso, y en muchas causas que ustedes están expuestos a los rayos ultravioleta exagerados. Necrosis de las células superficiales del epitelio y forma una queratitis puntiforme en toda la superficie que después de unas horas de mirar soldar no pueden abrir. El tratamiento es paño frío y lubricación del ojo. Generalmente asociamos con algunos antibióticos para evitar que la lesión se infecte. Las queratitis neuroparalíticas son por lesiones del ganglio de Gaza, por neuralgia del trigémino, úlceras atróficas, poca infiltración y edema estromal. Estas producen anestesia total de la córnea, no siente nada. Por lo tanto, cualquier trauma no lo siente y puede producir úlceras o infecciones bacterianas. Las queratitis por el lagoptalmos. El lagoptalmos es el párpado que no cierra, no parpadea. Eso se llama lagoptalmos. Parálisis del séptimo par, parálisis de Bell, ausencia del parpadeo y exposición de la córnea, aumenta la evaporación lagrimal y no hay sustitución de la película lagrimal por el parpadeo. Eso muchas veces hay que hacer sutura del párpado superior con el inferior, que se llama tarsografia, hasta que mejora la lesión y después se lo liga. La queratoconjuntivitis epidémica, cuando hemos visto conjuntivitis y conjuntiva, y hemos visto que son producidos por virus, ¿no? que muestran lesiones subepiteliales, corneales, que persisten de 2 meses a 2 años, muchas veces más de eso. Y la mayor concentración de las queratitis virales superficiales son producidas en los usuarios de lentes de contacto. Entonces, las queratitis superficiales, ¿qué características clínicas tienen? Dolor, disminución de la agudeza visual por el edema de la córnea en la parte central, hipopión puede haber, que ya saben que es fuga séptica en la cámara anterior, fotofobia, molesta la luz, como cualquier proceso inflamatorio de la córnea,
blefaroespasmo, trata de cerrar, de obstruir y cerrar el ojo, y iridociclitis, proceso inflamatorio del iris y del cuerpo ciliar. Hipopio de nuevo, aquí está la lesión y aquí está el hipopio. Este tipo de lesiones producen hiperemia periquerática que hemos hablado cuando vimos la conjuntiva. No solo hiperemia conjuntiva, principalmente periquerática, porque la circulación de la zona periférica de la córnea está dada por la circulación ciliar. Y esto es una queratitis por pseudomonas. Es otra cosa que hay que tener cuidado cuando ustedes hagan su pasantía por los quemados. En pediatría uno pasa por quemado y también en adultos. En la sala de quemado hay pseudomonas, cualquier cantidad, por eso es que en la sala de quemado no se lava con vinagre antes de entrar, porque eso previene la infección, las infecciones por pseudomonas en caso de lesión. Y los pacientes que están internados ahí, pero los médicos no son excepción, pueden tener una lesión de alguna manera, se les frota el ojo y hacen una úlcera que de la noche a la mañana está con un hipopio y una destrucción que a veces de un día para el otro se perfora la córnea. Entonces hay que tener mucho cuidado en las rotaciones de sala de quemado, tanto por los pacientes como los propios médicos. El tratamiento de la aminoglucosa. Las queratitis superficiales, entonces, la etiología, lesiones del ambiente, erosiones epiteliales traumáticas, uñas, plantas, lentes de contacto, cualquier trauma. Alteraciones de la película lagrimal también producen el síndrome de ojo seco, y más frecuente las lesiones superficiales. Queratopatía bullosa, quiere decir queratopatía corneal epitelial ampollosa. Eso producido normalmente por cirugía traumática del ojo. En diabéticos, más el uso prolongado de algunos colirios. Hay colirios que son de antiinflamatorios no esteroideos que se usan bastante. Y la gente dice, no, esto no más puede usar el corticoide, póngale lo que quiera. Esto no es corticoide, puede usar lo que quiera. Pero cuando usan mucho esto produce unas úlceras que el médico pierde, si no lo sabe, que existen, pierde el rumbo de aquí, ¿qué es esto? Porque la úlcera corneal es por el uso de colirio tópico de antiinflamatorios no esteroideos excesivos. El diagnóstico de las queratitis superficiales es por laboratorio. Ustedes ven una úlcera en la córnea y tienen que llamar a un laboratorista que venga con su gasa de platino y todas las cosas para cultivar bacterias y hongos. Tomar la muestra con previa gota de anestesia, toma directa del exudado y cultivo y antiviral, ¿no? En las queratitis virales van a saber ustedes al mirar la lesión, van a saber que es queratitis viral, pero en las otras a veces no se puede. Cuando ya tienen experiencia en mirar eso, uno ya mira y dice esto es bacteria por lo menos o esto es hongo, pero cuando no ha visto muchas no la diferencia. Entonces hay que tomar muestra, mandar al laboratorio y hasta que venga el resultado hay que usar primero atropina, una gota de atropina para dilatar la pupila y evitar las complicaciones de las sinequias posteriores que producen glaucoma secundario. Y segundo, disminuye la acomodación y el dolor de la lesión corneal, ¿no? Y tercero, tiene que usar antibióticos en colirio después de tomar la muestra. Antibióticos si consideran que es infección o si sospechan infección, comienzan con antibióticos en goteo cada hora, no usar corticoides y eso hasta que venga el resultado del laboratorio. Analgésicos. En las queratitis virales ni necesitan hacer exámenes porque lo van a mirar y van a saber que es viral porque tiene forma de rama de árbol y no hay donde pelarlo. El tratamiento, atropina al 1%, esta es la que salva el ojo de las lesiones de las queratitis superficiales. Porque se evitan muchas complicaciones con la atropina al 1%, una gota 1 o 2 veces al día, suficiente, hasta tener el resultado. Antivirales si sospechan virus, antibióticos, y si hay lesión perforante o sospechosa de perforarse, hacen un recubrimiento con un
exclusiva o un trasplante corneal, eso depende de cada caso. Estas son las queratitis intersticiales o profundas. Hasta aquí hemos visto las superficiales. Las intersticiales o profundas se presentan en el estroma de la córnea. El agente causal no viene por una basurita o por una lesioncita, viene por la sangre, por la circulación periquerática, y generalmente está relacionado con enfermedades específicas: sífilis congénita, lepra, tuberculosis y herpes zóster. Todas estas patologías y muchas otras producen, por la llegada de las bacterias o los elementos que la producen, por la circulación periquerática. Generalmente empiezan en el centro de la córnea o la parte periférica, no precisamente afuera, y presentan, toda esta zona se neovasculariza, que es una característica, un mecanismo de defensa de la neovascularización, ¿no? Y entonces hay que empezar miren, esta es una queratitis intersticial de sífilis congénita en este paciente que tiene sordera, tiene nariz en silla de montar, córnea está con queratitis intersticial, la córnea está opaca, y seguramente los dientes de Hutchinson, el sable y todas las otras cosas que se ven en estos casos. Esta es una queratitis por herpes recidivante, recurrente. Si ven, aquí ya está afectando el eje visual y muchas veces hay necesidad de hacer un trasplante de la córnea porque esta persona no puede desarrollar sus actividades por esta lesión, ¿no ven? Depende de la actividad de cada persona. Entonces, el periodo de infiltración en el periodo inicial de infiltración toma el centro de la córnea, después hay la neovascularización de color rojo grisáceo, y con el tiempo, una vez que hacen el diagnóstico y dan el tratamiento adecuado y el paciente ha pasado ya a la fase de recuperación, ya no hay desepitelización de la córnea y ustedes ya están dando el tratamiento específico y todo, entonces van a comenzar a usar corticoides para evitar, ya una vez que está epitalizada, para evitar la opacificación de la córnea de lo posible. Quedan en los sitios donde habían las vascularizaciones. Ustedes miran con la lámpara de vidrio y van a ver como caminos de hormiga, se llaman vasos fantasmas, por donde iban los vasos inflamatorios, ya desaparecen los vasos inflamatorios con el tratamiento y quedan como caminitos de hormiga que ustedes lo ven con la lámpara de hendidura, vasos fantasmas, característico. Y si ha tenido una sífilis en joven, a los 80 años van al oculista y mire al oculista y seguro que va a saber que tuvo una sífilis. Etapa de absorción, y después quedan los exudados y los famosos vasos nasales. El periodo en este tipo de enfermedades, principalmente la sífilis de 8 a 10 meses y afectan la segunda infancia y la adolescencia, empieza generalmente. El tratamiento sistémico. En la sífilis, ¿cuál es el tratamiento específico? La penicilina. Bueno, corticoides tópicos cuando ya se ha epitalizado la córnea. Eso es la queratitis profunda. Las regeneraciones son la conversión o la transformación del tejido en sustancias inertes, como aquí. ¿No? Este es el gerontoxón o arco senil, es un precipitado lipídico en toda la periferia de la córnea, ocurre en la gente vieja de 60 a 70 años adelante y es como un anillo alrededor de la córnea blanca. No produce nada, no produce alteraciones más que el aspecto, y alguna gente se alegra porque se mira los viejitos y parece que tuvieran ojos azules. Se ha vuelto ojos azules mi abuelito. Y entonces no llega nunca al eje visual, por lo tanto no hay ningún tratamiento para esto, pero hay que saber que existen para no pensar en patologías que no son. Aquí tenemos otro gerontoxón, acá también. Las degeneraciones de la córnea, degeneración hialina grasa, entonces, luego del proceso inflamatorio y eso, degeneración en banda, queratopatía en banda, por proceso inflamatorio y artritis reumatoidea juvenil y trauma. Son lesiones que se inician en la
periferia nasal y temporal de la córnea y se van juntando y hacen un cinturón en la córnea abajo. Esto es una lipídica, una queratopatía lipídica. Esta es una queratopatía en banda por trauma. Aquí falta un pedazo del iris, ¿no? Falta la parte que quiere decir que ha sido traumática. Es una queratopatía en banda por trauma. Queratopatía en banda calcificada. Esto se puede limpiar. Y las distrofias son hereditarias, son fallas del metabolismo. Generalmente son bilaterales, no son infecciosas, son avasculares, raras, son poco frecuentes y no hay proceso inflamatorio tampoco. Tratamiento es quirúrgico si en caso la visión está alterada. Pero si ustedes al examen encuentran que hay una alteración, porque hay tres clases de distrofia: las superficiales, las estromales y las profundas. Entonces esta, digamos, es una superficial, es una distrofia central de Schneider. Y este paciente ve por acá, entonces no hay necesidad de operarlo, hay que dejarlo, observarlo. Cuando tiene una visión que sea suficiente para su actividad, es mejor no tocarlo, porque se puede hacer una, y además si ustedes ven aquí tiene gerontoxón, este tipo tiene más de 70 años, entonces hacer una queratocontrasplante corneal a los 70 años, si él está pudiendo mirar por acá un 50, 60%, no hay para qué, porque si hacen un trasplante corneal que se puede hacer en gente más joven, en estos casos, es recidivante, entonces le hacen el trasplante y va a volver a salir, probablemente. Lo mejor es dejarlo para que siga mirando por ahí. Esta ya es estromada, distrofia granulosa. Vean ustedes como papel disuelto en agua. Esta es estromada. Está durmiendo, bueno. Y esta es distrofia en reja, es distrofia posterior de la córnea en la membrana de Descemet. Vean como un papel apeñucado, ¿no? Ya es distrofia en la Descemet. Y el queratocono es que ya son deformaciones corneales, lo que antes estábamos hablando. El queratocono, la córnea cónica con un vértice, generalmente en la parte central o inferior, causa miopía, astigmatismo por el alargamiento de la córnea y disminución de la agudeza visual. Tratamiento: lentes de contacto. Hay un tratamiento que se hace cross-linking, se llama, se hace ahora para endurecer la fibra y evitar llegar al trasplante de córnea, porque al final del queratocono es trasplante de córnea, queratoplastia en caso de queratocono. Esto es un queratocono, vean la córnea cónica. Y si lo hacen mirar abajo y le levantan los párpados superiores, vean ustedes, este es menos hamaca que este es más hamaca, tiene una distensión del párpado inferior por el cono. Signo de Grepe. El tratamiento queratoplastia, muchas veces la queratoplastia es el trasplante de córnea, reemplazo de la córnea, puede ser penetrante de todo el espesor de la córnea, si es que todo el espesor está dañado, o laminar o lamelar también, es una parte de la que se trasplanta solo la parte dañada. En el primer caso que vimos, se trasplanta en la parte queratoplastia anterior, lamelar anterior. Hay casos en que se trasplanta el endotelio, ¿no? La laminar generalmente anterior es hasta la membrana de Descemet, pero hay trasplantes también de membrana de Descemet. Las indicaciones de la queratoplastia o el trasplante corneal es distrofia, traumatismo, queratocono, glaucoma, etc., que produzcan alteración de la visión que limite la actividad de la persona. Esta es una córnea trasplantada. El trasplante corneal, generalmente las córneas son donadas entre comillas, porque las dona el paciente, pero el sistema de bancos de ojos es caro manejar un sistema de banco de órganos. Nosotros pedimos de Estados Unidos las córneas cuando nos toca hacer trasplante. Y ahí viene una lista cuando pedimos. Cada una tiene su costo de acuerdo al número de células endoteliales, de acuerdo a la edad del paciente, cuántos días hace que la obtuvieron las
córnea, o la córnea para trasplantar solamente puede estar en licor de Kaufmann, se llama el licor de conservación, máximo 15 días. Entonces, está en función, si la sacan hoy día cuesta mucho más que si la sacan de aquí a 13 días, si la habían sacado. Entonces, porque la posibilidad de que se rechace es mayor cuando la córnea es más vieja o tiene menos células endoteliales, o el paciente es más anciano, que sacar una córnea de uno de 50 o 40 o 30 es diferente que uno de 70 a veces. Entonces, todos esos factores vienen, las mandan, nosotros pedimos, nos las mandan las córneas y las pagamos de acuerdo al precio que está fijado en la escala, porque los bancos de ojos en otros países donde las cosas están organizadas, si ustedes son donadores de órganos, el Estado o la institución donde ustedes están registrados tiene obligación de ir donde ustedes estén a sacar las córneas. Entonces pueden mandar un helicóptero a sacar las córneas, o pueden mandar un taxi o un tren o a pie o lo que sea, pero todo eso tiene su precio, porque hay gente que está trabajando en eso. Por eso es que tiene precio. La córnea es donada, pero los servicios son caros. Ahí es. Pero se hace el trasplante, y en realidad el trasplante corneal no es cosa de otro mundo, es cortar con trépanos especiales que ya vienen hechos, cortar el pedazo de córnea del donante y suturarlo en el receptor. Aquí ven que está la sutura. Es eso el trasplante de córnea. Y esto también ya es más viejo el trasplante, pero también se rechazan los trasplantes muchas veces. Entonces los porcentajes en la córnea es donde menos se rechaza, porque hay menos, en realidad no hay vascularización, pero cuando ya hay patología hay algo de vascularización y eso ayuda a que también el rechazo sea mayor. Rechazo de trasplantes corneales en los primeros 5 años hay 9%, y así depende de otros factores. Y de la esclera, como estamos de vecinos con la esclera, de una vez vemos la esclera, que es una cubierta fibrosa, ya saben, células abundantes, fibras de colágeno, que están dispuestas irregularmente, no como en la córnea, que están puestas en forma paralela. Por eso es que es blanca, la esclera. Las patologías esclerales están relacionadas con alteraciones del colágeno generalmente. Colagenosis, epicleritis reumática, alteraciones necróticas de la córnea, escleromalacia perforans, que ahora vamos a ver un poco. Esto es una epicleritis, un proceso inflamatorio de la cubierta de la esclera. Vean ustedes, la hiperemia está solo en esta zona y el resto de la conjuntiva está limpia. Entonces van a sospechar epicleritis. Si está todo rojo es otra historia, pero si hay una zona roja y lo demás está blanco, eso es una epicleritis. Acá peor, es una escleritis mayor y aquí también una epicleritis. Esta es una escleromalacia perforans, alteraciones del colágeno, ¿no? Y vean ustedes el adelgazamiento de la esclerótica a causa de esto. Y hay casos mayores como este, que se necesita hacer cinturones de trasplante escleral de otro ojo para evitar que este ojo estalle, que se perfore. Que se ponen cinturones en toda la periferia de la córnea, algunas veces. Es raro, pero algunas veces. Vean ustedes, aquí se ve la V allá. Eso respecto a la